y hay un riesgo. A lo nuevo siempre hay un riesgo. Entonces, vamos a hablar de lo que es la administración de riesgo bancario. Tenemos lo que es el riesgo financiero. Es una probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras y que los resultados financieros sean mayores o menores a lo esperado. Un ejemplo, cuando en un país se da una situación de una guerra, se da una situación de una enfermedad como lo del COVID, etcétera, entre otras circunstancias que puedan pasar. Un ejemplo, ¿qué es lo que hacen los ahorrantes? Vienen ellos y sacan su ahorro y dejan al banco sin liquidez y por ende el banco quiebra. Entonces, una de las probabilidades de ocurrencia de un evento tenga consecuencias financieras. Ahí con el COVID vimos que mucha gente por miedo, por temor, vino, dejó de pagar en cuanto a sus responsabilidades financieras, preferían tener el dinero a mano por si se enfermaban o algo y no cumplían con sus responsabilidades de pago. Esto aumentó la insolvencia en los bancos, una mayor, subió la mora en muchos clientes y muchos se cayeron en no pago. Entonces, automáticamente podemos ver que son probabilidades o ocurrencias de eventos que puedan acontecer en la economía de un país. Ahora vamos a ver lo que es rentabilidad versus riesgo. Podemos ver que mayor seguridad, menor rentabilidad y menor seguridad, mayor rentabilidad. Estos son opuestos. Una de las características más importantes para diferenciar una alternativa de inversión de otra es el nivel de riesgo. A iguales condiciones de riesgo hay que optar por la opción con mayor rentabilidad. A iguales condiciones de rentabilidad hay que optar por la opción con menor riesgo. Cuanto mayor riesgo se asume, más rentabilidad se debe exigir. Igualmente, cuando más rentabilidad se pretende obtener, más riesgo hay que asumir. Un ejemplo, viene el banco y dice, vamos a hacer préstamos, pero a una tasa de interés anual del 25%. Eso es un riesgo alto, pero también la tasa de interés es alta. Entonces genera mayor rentabilidad. Cuidado, riesgo y rentabilidad van unidos, pero aceptar un mayor riesgo no es ninguna garantía de obtener mayores rendimientos. Podemos ver que no es una garantía aumentar los riesgos. Aquí podemos ver un mapa de riesgo de todos los posibles riesgos que existen. Tenemos riesgo de negocio, podemos ver los riesgos de operacionales, los riesgos externos y los riesgos financieros. Aquí podemos determinar cuáles podrían ser tipos de riesgo financiero. Tenemos el riesgo de mercado, tenemos el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez, que es de lo que estábamos hablando. Podemos ver que hay riesgo de sobreendeudamiento cuando el banco tiene demasiadas deudas. Tenemos riesgo de reservas cuando las reservas son mínimas. Riesgo de morosidad, hay que determinar el alto nivel de la cartera que tiene un banco, no es saludable, genera una cartera muy alta. Podemos ver la tasa de interés, el tipo de cambio, podemos ver riesgo de mercado, entre otras. Podemos ver de que hay diferentes tipos de riesgo que nos hacen caer en iliquidez, en una crisis reputacional, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que es la banca. Por eso, hablando del reputacional, nos dicen de que ningún banco le presta a pastores, sacerdotes, no le prestan a ningún diputado para evitar un riesgo reputacional. También vamos a estar trabajando todo lo que es la administración de riesgo bancario bajo lo que es Basilea, las normas NIF de contabilidad, el IFAC y el ISA auditoría, el COSO y COSO 2 de lo que es control interno, el lavado de dinero y lo que es el gobierno corporativo. Son estándares relevantes de control y muy importantes en su aplicación en la banca y en los controles internos en cuanto a los procesos y procedimientos bancarios. Son de suma importancia en el control que nosotros vamos a tener en lo que es la banca. Primeramente arrancamos con lo que es el gobierno corporativo.
El problema de agencia en las instituciones financieras es que los miembros del directorio y de la alta dirección, aunque representan a los accionistas, pueden entender a imponer su agenda propia. El problema de su agencia en el sector financiero trasciende a los intereses del accionista. La gestión de una institución financiera tiene efecto en los depositantes u otros clientes en economía y en la condición fiscal del Estado. Hay una gran brecha de la información entre los participantes. Algunos accionistas no son expertos, tampoco los clientes. Y la supervisión puede generar un rezago a desconocer aspectos del real desempeño de una entidad. Alta importancia del gobierno en modelos de cooperativo financiero. Podemos ver de que el gobierno corporativo me plantea que los riesgos pueden darse a la falta de experiencia de los miembros de directivo del banco, a los accionistas, a la gestión de la institución financiera o a la economía o a condiciones fiscales. Entonces hay que determinar cuáles podrían ser aplicados en cada uno del banco. Ahora, gobierno corporativo y sistema financiero. Se ha adoptado varias definiciones con distintos enfoques. Es el proceso de definición de política, administración y control que llevan adelante distintos órganos pertenecientes a la empresa, accionistas, directores, gerencia, a efectos de conducirla para obtener un fin. Este proceso debe mitigar los distintos problemas de agencia que existen entre los involucrados y brindar información suficiente a las distintas partes interesadas. Manera como el Consejo de Administración y la alta gerencia dirigen las actividades del negocio del Banco Basilea. Podemos ver entonces que este nos dice de que un riesgo de la entidad financiera son las políticas, la administración y control. Basilea nos dice que va a depender de lo que es el consejo de la administración y la alta gerencia de las actividades del negocio de la banca. Entonces podemos ver que primeramente Basilea y el control interno, como el gobierno corporativo, nos habla de los controles internos de la empresa, el nivel de la alta gerencia en cuanto a la toma de decisiones. Ahora, otro enfoque que vamos a ver es el modelo ético. Tenemos valores éticos como valores éticos, responsabilidad y transparencia. Tenemos el modelo de compensación, que son reglas sobre compensación a los administradores, creación de comité de compensación. Tenemos lo que es la protección al accionista en mercado de valores, protección a los derechos del accionista, trato equitativo, transparencia, revelación y controles. Y tenemos responsabilidad en la Junta en la revelación y calidad de la información. Y el énfasis del directorio, composición, deberes y funcionamiento para mejores prácticas. Tenemos también gobernabilidad corporativa, direccionamiento estratégico hacia dónde vamos, control de la gestión, estamos cumpliendo las metas. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Gestión de riesgos, se vieron prospectivamente y se están administrando adecuadamente los riesgos que enfrentamos. Y tenemos transparencia. Revelamos a nuestro grupo de interés nuestra condición financiera y de gestión. Podemos ver que el control interno y el gobierno corporativo nos deja ver qué es lo que nosotros queremos como banca. Primeramente, nuestra dirección estratégica tiene que ir en pos de dónde vamos, de nuestras metas, nuestra visión, nuestra misión, nuestro objetivo, nuestra planificación que nosotros tenemos. Tenemos el control de la gestión. Ahí viene la pregunta, ¿estamos cumpliendo con las metas o no? Tenemos la gestión del riesgo. ¿Estamos administrando correctamente los riesgos? ¿Estamos ejecutando correctamente un plan de acción? Y la transparencia, ¿cómo estamos relevando la situación financiera del banco? Tenemos el valor del gobierno corporativo frente a los aspectos de la gestión bancaria. Tenemos una orientación estratégica de la gestión bancaria adecuada a la asignación de roles y responsabilidades entre órganos en el balance interno. Tenemos una construcción de la orientación estratégica del negocio y riesgo por el directorio, orientación estratégica en momentos de tensión para la entidad o la industria. Tenemos prácticas y gestión de la alta gerencia,
enmarcada en el ordenamiento estratégico, evaluación de la gestión según estrategia, compensación según sus expectativas de resultados y exposición de riesgo adecuada, atención de grupos de interés, protección al consumidor. Tenemos estrategias y prácticas de administración de riesgo de control. Tenemos directorio involucrado también a la definición estratégica de límites de riesgo y actividades de control. Tenemos recursos suficientes para las actividades de riesgo y control y el monitoreo, que es importante en la actividad del control interno. Práctica de relevancia y transparencia. Una estructura corporativa, flujos internos de información, información adecuada y oportuna a grupos de interés y relación con el supervisor. También en la estructura del control del gobierno corporativo externo tenemos lo que son los supervisores reguladores, tenemos autoridades y normas no financieras, tenemos mercados, tenemos auditoría externa, consumidor financiero y calificadora. Autoridades y órganos y actores externos que supervisan, complementan y evalúan a los mecanismos internos, protegen a grupos de interés y necesitan información adecuada y oportuna. Entonces, el gobierno corporativo nos exige una mayor supervisión, reguladores, auditorías, para de esa forma determinar un mayor control en cuanto a los procesos y procedimientos. Algunas manifestaciones de las debilidades de gobernabilidad corporativa y riesgo son el riesgo estratégico, selección de nichos altamente riesgosos sin una gestión de riesgo equivalente fuerte. Tenemos lo que es la debilidad del directorio en la materia, que es en el diálogo directo se advierte la falta de interés o competencia técnica. Tenemos el perfil de los equipos de riesgo, bajo perfil y escasos recursos, fortalecen algunos riesgos. Y tenemos lo que es la relación con el supervisor y otro grupo de intendencia, conflictos permanentes, quejas, incidentes operativos y baja calidad de la información. Podemos ver que son las debilidades que se manifiestan en el gobierno corporativo y de riesgo. Vamos a ver el enfoque y estrategia de la regulación y la supervisión por el riesgo. Tenemos el fortalecimiento de las estructuras de gobierno y de control de las entidades. Hacemos un énfasis en las responsabilidades de los directorios, carga según la naturaleza de la entidad y pilar de control de riesgo de la confianza al mercado. Tenemos la gestión de riesgo en las entidades, sistemas con reglas de gobernabilidad y los elementos contracíclicos en la regulación, interacción con directores, seguimiento, provisión contracíclica y reservas. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de riesgo bancario. Los tipos de riesgo bancario más conocidos son el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de la tasa de interés, el riesgo país y transferencia, el riesgo de liquidez, riesgo operacional, el riesgo legal, riesgo de reputación y el tipo de cambio. Vamos a ir viendo cada uno para que conozcamos en qué consiste, y en la próxima sesión vamos a ir viendo la gestión de riesgo para cada uno de los riesgos bancarios y ver de qué forma se tratamos los riesgos y empleamos diferentes estrategias para evitar el riesgo. Tenemos primeramente lo que es el riesgo de crédito. La definición de riesgo de Basilea nos dice que el riesgo que un cliente o contraparte no pueda o no quiera cumplir con un compromiso que ha celebrado con la institución. La gestión de riesgo debería estar orientada a construir un modelo sistemático, objetivo, flexible, que permita medir, cuantificar, monitorear y gestionar eficientemente el riesgo de crédito al que está expuesto el banco. Primeramente, hay una ley que dice un mal análisis del crédito, un no pago. En esto, cuando hablamos de crédito, hay que tener mucho cuidado en el análisis del crédito. Hay que determinar que las garantías completamente sustenten o soporten el efectivo que estamos prestando y que cumpla con todas las normativas de crédito establecidas para tener un mayor control sobre los créditos
y la garantía. Entonces, este riesgo nos dice que es cuando un cliente nos puede quedar mal y o una contraparte nos queda mal o no pueda cumplir o no quiera cumplir con el compromiso que se celebró o que tiene con el banco. Entonces, la gestión de riesgo aquí nos dice que tenemos que buscar una actividad o un método flexible para poder controlar cómo está el nivel de riesgo. ¿De qué forma lo vamos a medir? Uno, que se estén cumpliendo los procedimientos de crédito correctamente, que cumpla con la garantía, soporte del préstamo, con toda la normativa, con etcétera. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva que se esté cumpliendo y al determinar de que hay demasiada o hay una alta cartera de no pago, ir disminuyendo y buscar cómo bajar esa cartera de no pago, determinar qué está fallando. Tenemos la identificación de riesgo de crédito en el balance. Entonces tenemos los activos, tenemos inversiones y tenemos crédito. Como inversiones hay fondos disponibles, bonos, acciones, papel bancario y derivados. Es un mercado de contraparte. Y los créditos son cartera comercial, cartera hipotecaria, cartera de consumo o otros activos que son créditos en cumplimiento. Ambos nos generan riesgo al banco, entonces por lo cual hay que identificar correctamente el riesgo y ver de qué forma lo podemos prevenir. Tenemos lo que es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la pérdida potencial por cambio en los factores de riesgo que inciden sobre la evaluación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o pasivos contingentes, tales como tasa de interés, tipo de cambio, índices de precio, entre otros. La entidad debe gestionar el riesgo de mercado identificando y midiendo y controlando los riesgos de mercado. Identificar y medir los riesgos de market, duración, backtesting y stress testing. Definir y controlar los límites, límites de duración, límites de VaR, stop loss y límite de contraparte. Y asignar capital, Basilea 2, modelo estándar y modelo interno. Entonces, el riesgo de mercado nos dice que va a ser las operaciones activas, pasivas o contingentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el mercado, con el precio, el tipo de cambio, en aquello que podamos tener una debilidad o podamos tener un riesgo. Y hay que buscar cómo medir y cómo controlarlo aplicando los modelos estándar y Basilea. También tenemos el riesgo en la tasa de interés. Se refiere a la exposición de la condición financiera de un banco ante movimientos adversos en las tasas. Este riesgo afecta tanto a las ganancias de un banco como el valor de su activo. La ley nos dice a mayor tasa de interés, mayor riesgo. Entonces, cuando aumentan las tasas de interés, hay una mayor probabilidad de riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tasas de interés, con las condiciones financieras, para eso determinar cuál es la tasa correcta, evitando siempre un riesgo, para evitar pérdidas y tener ganancia en el banco. Aquí tenemos una estructura de las tasas de interés, tenemos la teoría de expectativas de mercado, teoría de preferencia a la liquidez y teoría de segmentación de mercado. Cada uno nos habla un aspecto diferente. Nos dice la teoría de expectativas de mercado positiva, se espera que las tasas de corto plazo aumenten. La negativa es que se espera que las tasas de corto plazo disminuyan. Horizontal, se espera que las tasas de corto plazo permanezcan igual y jorobada, se espera que las tasas de corto plazo aumenten y después disminuyan. En la teoría de preferencia de liquidez, premio positivo a la liquidez, premio negativo castigo a la liquidez. No hay premio por liquidez. Premio positivo a la liquidez seguido de premio negativo a la liquidez. Y tenemos la teoría de segmentación de mercado. Exceso de oferta respecto a la demanda en largos plazos. Exceso de oferta respecto a la demanda en cortos plazos. Equilibrio entre oferta y demanda en todos los plazos. Exceso de oferta con respecto a la demanda en plazos intermedios. Entonces podemos ver que las tasas son muy importantes, pero hay que jugar un papel determinante en cuanto a los riesgos, tanto para préstamos a corto o a largo plazo. Tenemos un riesgo país,
o riesgo de transferencia. El riesgo país son los supervisores que deben tener constancia que los bancos cuentan con políticas o procesos adecuados para identificar, cuantificar, vigilar y controlar el riesgo país y el riesgo de transferencia en sus préstamos e inversiones internacionales y para mantener un nivel de reserva adecuado para dichos riesgos. Entonces, en este riesgo país, uno de los que hace hincapié es el Banco Central con las reservas, que te exige el Banco Central reservas para evitar este tipo de riesgo. Vamos a seguir analizando en la próxima clase la gestión de riesgo para cada uno de los tipos de riesgo bancario. Tenemos el riesgo de liquidez, que nos dice el riesgo de liquidez de una entidad financiera es el que el mercado de que perciba sin la suficiente liquidez en el periodo presente o en el periodo futuro. Es la ocurrencia de pérdida o daño en el conjunto del sistema financiero manifestándose mediante los movimientos de un grupo de gran número de entidades financieras. Ejemplos de organigramas de crisis sistemática. Aumento en la tasa de interés por cambio en la política monetaria. Pérdida de valor en los títulos públicos del país y se limitan la liquidez al del mercado. La quiebra de un banco puede deteriorar la capacidad de los prestatarios de las otras entidades del sistema. Entonces podemos ver los tipos de crisis sistémica en cuanto al tipo de liquidez. Ningún banco puede quedarse ilíquido. Tiene que tener suficiente liquidez en un periodo o en un periodo futuro para poder trabajar correctamente y evitar mayores riesgos. Tenemos algo muy importante que es el riesgo operacional. Podemos ver que el basileano habla sobre un capital mínimo exigible, examen de supervisor y disciplina de mercado. En el principio 25. Los supervisores deben estar satisfechos de que los bancos han establecido políticas y procesos de administración del riesgo para identificar, evaluar, vigilar, controlar y mitigar el riesgo operacional. Estos procesos y políticas deben ser acordes con el tamaño y la complejidad de la institución. Acordémonos que el riesgo operacional comienza cuando hay no se están cumpliendo los procesos o operaciones correctamente en la entidad. Entonces pueden haber diferentes formas de calcularlo o de medir el nivel de riesgo que tiene, comenzando por visitas de campo a la área. Acordémonos de que del clima o la cultura organizacional puede venir un riesgo operacional. Entonces es necesario conocer al personal, es necesario conocer las actitudes, es necesario conocer las áreas, es necesario conocer los procedimientos para evitar un riesgo operacional. Aquí tenemos un esquema mayor de los tipos de riesgo operacionales. Primeramente, el personal que trabaja en la empresa. Uno, fraude interno, errores humanos, pérdida de personal clave, falta de capacitación o lavado de activos. En proceso tenemos falla en ejecución del proceso, procesos mal diseñados, incumplimiento de normas o políticas, errores en la captura y ejecución de transacciones. En los externos tenemos fraude externo, desastres naturales, actos delictivos, falla en servicios provistos por terceros. Y en los sistemas tenemos falla en las telecomunicaciones, falla en el software, interrupción en el suministro de energía y falla en el hardware. Entonces podemos ver que hay diferentes esquemas de factor de riesgo operacional que son importantes prevenir a la hora de la evaluación del control interno que hagamos de la misma. Tenemos el riesgo legal. Este nos dice que está compuesto por múltiples facetas y usado comúnmente con denotaciones diversas, tratado por Basilea II como una subespecie de riesgo operativo. Incluido con las normas integrales, se han intentado diversas definiciones. ¿Qué es el riesgo legal? La probabilidad de pérdida o interferencia a un negocio derivado de transacciones defectuosamente documentadas con clientes, proveedores, socios comerciales, etcétera, reclamo a acciones legales, protección legal defectuosa de los derechos activos de la empresa, desconocimiento normativo y cambio en las leyes o su interpretación,
No distribuyen derechos, obligaciones y riesgo de la forma prevista o intencionada. Son total o parcialmente nulas o ineficaces, basadas en datos o representaciones falsas, engañosas o incompletas, con efectos imprevistos, ambiguos o malentendidos, sin mecanismos adecuados para resolver controversias, contratadas o formalizadas desprevenidamente, con garantías que sean o puedan ser defectuosas sin formalidades requeridas. Entonces, el riesgo legal hay que tener mucho cuidado en cuanto a las leyes, la constitución, las normativas, porque como decimos los nicaragüenses o decimos en el derecho, una coma puede hacer muchas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que es la asesoría legal de un banco y el trabajo legal de un banco. Por eso el banco siempre tiene que ser muy cauteloso en cuanto a todas las medidas legales con las que trabaja. Tenemos el riesgo reputacional, que dice que el riesgo que se encadene acontecimientos que afecten a la reputación corporativa puedan incidir en la imagen interna de la entidad, afectando a la capacidad de generación de negocio. Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no respecto de la institución y sus prácticas de negocio, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. En el negocio financiero, la confianza es un elemento básico. Supongamos a nivel de país que venga un sacerdote o un cardenal y haga un préstamo en banco, una suposición, nunca se lo va a prestar, y presta una cantidad y el banco le hace el préstamo. Este hombre viene y se molesta por cualquier cosa y dice que no va a pagar. Y además que no va a pagar, comienza en todas sus iglesias, en todas sus prédicas, en toda su homilía a estar hablando mal del banco. Entonces, automáticamente está causando un desprestigio al banco, una mala imagen, y puede hacer que mucha gente que lo sigue o que lo mira como una admiración o como un líder venga y a sacar sus fondos de ese banco. Entonces, automáticamente ahí el banco tiene una debilidad, tiene un problema. Entonces, por eso el banco cuida mucho y proviene ese riesgo reputacional de verse afectado en cuanto a política, en renombre, etcétera. Por eso los bancos son muy cuidadosos de su imagen y de su personal y tienen diferentes normas y leyes para la misma. Entonces, los bancos no le prestan a ninguna entidad, diputados, no le prestan a pastores, no le prestan a sacerdotes para evitar ese tipo de problemas. Y tenemos el riesgo de tipo de cambio. Los bancos podrán escoger entre dos medidas alternativas sujetas a la discrecionalidad del supervisor: un método abreviado que trata de todas las monedas por igual, o el uso de modelos internos teniendo en cuenta el riesgo real en función de la composición de la cartera del banco. Acordémonos que cuando hablamos de tipo de cambio, hablamos del tipo de cambio internacional, los tipos de divisas que hay. Entonces hay que determinar la política monetaria y la política cambiaria que no afecte o no cause un riesgo en el tipo de cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto en cuanto al análisis que se va a realizar de la banca conforme al tipo de cambio para evitar los riesgos. Y aquí les puse las reformas de Basilea III en cuanto habla de capital, ahora de las coberturas de riesgo, de la contención del apalancamiento, de la gestión y supervisión de riesgo y la disciplina de mercado. Y habla sobre la liquidez. Esto se los voy a facilitar yo también en la plataforma para que ustedes lo puedan ver y puedan revisarlo, de determinar cómo Basilea ha planteado diferentes supervisiones a diferentes medidas para control en cuanto a la cobertura de los riesgos, y de esta forma darle una seguridad razonable a los accionistas, tanto como al público en general que trabaja con los bancos. Les agradezco, chicos, su participación, por haber estado en el video, y como dice, el riesgo siempre existirá
el riesgo no se elimina, se controla y se gestiona. Tengan un buen día y muchas gracias por su excelente atención.